Hola a todos, qué alegría estar aquí una vez más, agradeciendo a Dios la oportunidad que me da de poder entrar a sus hogares a través de este medio y de poder traer la palabra de Dios a sus corazones. Hoy pues me siento muy contento de verdad porque ya vamos para casi para 3 meses y estamos aquí pues felices, saludables y contentos ya de empezar a caminar como niños de a pasito en una nueva década de sistema de cómo operar nuevamente en los trabajos, en las calles, en la sociedad y bueno, no es fácil, nada es fácil, pero lo importante es que tengamos la fe en que Dios está en control de todo. Hoy lo que quiero compartirles es, como todos saben, en enero se nos habló de este año tendríamos 3 colectas de la ofrenda especial y lo haríamos igual que el año pasado. En marzo tuvimos nuestra primera colecta de ofrenda especial y hoy en este domingo, junio 7, tendremos la segunda colecta. Todos sabemos que estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, tiempo difícil porque no solamente muchos han estado parados sin trabajar ya por más de 2 meses, otros han trabajado de sus casas. Ahora el sistema se está abriendo poco a poco, pero eso no nos da ninguna seguridad hasta que la economía no se vuelva a levantar y fortalecer. Entonces podemos ir tomando, pero nuestra iglesia decidió no cambiar esta fecha porque también es algo que podemos entender, es algo, es un momento que nos da una gran oportunidad de poder también demostrarle a Dios el agradecimiento por cuidarnos y por proveernos, porque a pesar de todas las dificultades, pues estamos con salud, tenemos comida y Dios nos ha protegido y bendecido. Y lo importante para Dios, hermanos, es que podamos nosotros compartir todas esas bendiciones también, porque gracias a Él, gracias a Dios que vivimos en un país donde hay mucha ayuda, hay muchas organizaciones mirando cómo ayudar al necesitado, pero también pensemos que en los otros países es bien difícil, en los otros países la gente vive del día a día, muchos hermanos trabajan vendiendo en las vendedores ambulantes que se le llaman y los que trabajan en los mercados y al cerrar todo eso pues van para sus casas y allá no hay quien les ayude, no hay quien les dé un cheque, no hay quien les lleve comida y nuestras iglesias principalmente. Aquí nosotros, Fernando les compartió un agradecimiento de nuestra iglesia y de parte de nuestros líderes porque a pesar de toda la incertidumbre, podemos ver de que ellos están muy agradecidos porque hemos podido nosotros mantener ese compromiso que tenemos con Dios de dar nuestra ofrenda y la ofrenda no ha sufrido un impacto grande así como en los otros países. Allá sí, hermanos, familias que han perdido sus trabajos, no tienen nada, pues no pueden ofrendar. Allá es muy diferente, pero nosotros tenemos que estar muy agradecidos porque Dios nos ha permitido vivir aquí y tenemos para poder seguir proveyendo a su templo. ¿Por qué es para su templo? Es para los propósitos de Dios todo lo que damos. Y este domingo, junio 7, pues vamos a tener la segunda colecta de ofrenda especial. Es algo muy emotivo, algo muy importante en estos momentos porque sabemos que hay muchas iglesias con muchas necesidades y sabemos también que ese dinero va a ser bien usado para donde más se necesite en este momento. De verdad que estamos súper agradecidos con Dios porque aquí nosotros, nuestra iglesia puso a disposición los fondos de benevolencia. Pero a este tiempo, mira, no hemos tenido ninguna petición y eso nos impacta mucho cómo Dios nos ha cuidado. En el ministerio de inglés hubo que 2, que 3
peticiones nada más, pero ahí fue todo. Y eso es increíble que podamos ir pasando poco a poco sobre esta tormenta, sobre esta situación y hemos podido mantenernos ahí a flote. Y gracias a Dios porque al principio fue un poco de incertidumbre, ¿no? Mi esposa, nosotros, al principio mi esposa, pues su trabajo cerraron, tuvo que quedarse en casa por 2 meses sin recibir pago y bueno, al principio empezamos a hacer cuentas y dijimos, vamos a estar bien por 2, 3 meses. Empecé a calcular mis ahorros y bueno, por aquí hasta esta fecha vamos a estar bien, pero después de 3 meses, bueno, vamos a estar en la mano de Dios porque no sabemos lo que iba a pasar, pero saben que eso me trajo a la mente una escritura que me animó mucho y me inspiró, porque cuando yo le dije a mi esposa, después de 3 meses, pues vamos a ver qué Dios dice, porque qué podemos hacer, a ver qué sale. Y me vino a la mente esta escritura de Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16, y creo que es una escritura que se ha leído mucho, de la viuda de Sarepta. Es una escritura muy increíble. Del 8 dice que Dios le dice a Elías que se vaya a vivir a ese pueblo. Y que ya habló con una viuda y que esa viuda pues lo va a alimentar. Interesante, ¿no? Porque en ese pueblo, en ese tiempo está pasando una gran hambruna. Está pasando, no hay lluvia, no hay cosecha, la gente se está muriendo de hambre. Y justamente Dios lo manda a esta viuda. Interesante, me llama mucho la atención cómo Dios hace énfasis en la viuda. ¿Por qué? Me pregunté por qué. Y bueno, me doy cuenta de que Dios ve que estas mujeres cuando pierden sus esposos se vuelven unas personas muy vulnerables, con mucha necesidad, con mucho sufrimiento, porque a diferencia de hoy en día las mujeres trabajan, pueden vivir por ellas mismas, o si se casa con un magnate, pues no se va a preocupar. Pero en esos tiempos, y todavía existen esos países, la mujer no trabajaba. El hombre es el único sustento de su familia, y cuando el esposo muere, si tiene hijos grandes, pues los hijos la van a ayudar, pero si no tiene hijos grandes, la vida se le vuelve difícil. Y por eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como Dios hace mucha atención a lo que son las viudas. Y entonces Dios manda al profeta Elías a donde esta viuda, pero aquí no dice que Dios ya ha mandado un camión de provisión, o Elías no va con bueyes, ni burros, ni caballos cargados. Elías llega quizás hasta sucio, allí donde ella. La encuentra, dice, en la entrada del pueblo recogiendo leña. Y le dice, mujer, ¿me puedes regalar un vaso de agua? Y mientras la mujer va a buscar el vaso de agua, le dice, pero ¿me puedes traer un pedazo de pan también? Y la mujer, la viuda, le dice, tan cierto como tu Dios vive. Pongan atención, la mujer le dice, por cierto que tu Dios vive. No dice, por cierto que mi Señor vive. Dice, por cierto que tu Dios vive. Que estoy recogiendo leña para cocinar el último puñito de harina que me queda y el aceite. Y de ahí, pues, para comer la última comida, mi hijo y yo, y después nos moriremos de hambre. Por eso me vino a la mente esta escritura, porque yo le dije a mi esposa, bueno, podemos cuadrar para 3 meses, pero después de ahí será Dios el que decida. Aquí esta mujer ya se pone en manos de Dios, porque sabe que esa es la última comida y no hay más. Pero Elías le dice, hazlo como tú lo habías pensado, pero tráeme agua y también el pedazo de pan. Pero mira, la mujer muy obediente, muy humilde fue y lo hizo. Y la escritura aquí nos habla de que después, dice, los
después los días no les hizo falta harina, no les hizo falta aceite. Pero hay algo muy interesante que Dios hace en todo esto. Él no para ahí cuando lleva las bendiciones, hermanos, a nuestros hogares. Dios todavía continúa. Porque podemos ver, quizás esta mujer no era ni cristiana, pero Dios estaba mirando su sufrimiento. Dios estaba mirando por la dificultad que estaba pasando. Y entonces Dios manda a Elías. Día después, su hijo se enferma y su hijo muere. En esos tiempos la gente pensaba en esos países que cuando le pasaba una enfermedad a un hijo o nacía con algún defecto era por causa de los pecados de los papás. Pero, y ella le reclama a Elías, por tu culpa has venido a poner a la luz mis pecados y mi hijo ha muerto. Pero Elías ora y Dios termina de completar su trabajo. Él hace el milagro y le resucita a su hijo y le devuelve la vida a su hijo. Y ahí es donde, mira la reacción de la mujer. Ahí es cuando la mujer dice, ahora entiendo que tú eres un hombre de Dios y que Dios habla a través de usted. Hasta ahí es entonces donde la señora se da cuenta de que es Dios el que está haciendo todo lo que está sucediendo alrededor de su vida. Y eso es lo que sucede, hermanos. Muchas cosas pasan a nuestro alrededor. Pero démonos cuenta que Dios usa a personas para poder llevar y suplir la necesidad al que la necesita. Y allí, en esos corazones, donde esa semilla que Dios lleva a través de nosotros, también usándonos a nosotros, es que Dios impacta los corazones de estas otras personas. Porque quizás son personas que nosotros ni las conocemos. Pero es una semillita que Dios lleva y ellos al saber que alguien fue y suplió su necesidad, ellos van a glorificar a Dios. Y eso es lo interesante, hermanos. Por eso Dios nos da todas estas oportunidades a nosotros de poder servir. Estamos acá más que bendecidos. Pero Dios espera que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón bondadoso, un corazón compasivo y lleno de amor como el suyo. Que no solamente pensemos y miremos lo que nos hace falta a nosotros, sino que de lo que nosotros tenemos podamos compartir también con los demás. Y ahí es donde Dios se glorifica. Es interesante porque, pasando al tiempo de Jesús, todos conocemos la escritura de la viuda, de las monedas. Y la escritura en Marcos 12, del 41 al 44, nos habla también de una experiencia con una viuda. Es interesante, me llamó mucho la atención y Dios menciona mucho a las viudas y nos recomienda cuidarlas, estar pendiente de sus necesidades. Dios tiene un punto muy interesante sobre las necesidades de las viudas y nos habla a nosotros cuidar de ellas, cuidar de sus necesidades. Y aquí mira Jesús, dice la escritura que se sienta al lado de la caja donde todo el mundo lleva la ofrenda. Jesús ve el montón de personas que van a depositar dinero, pero le llama la atención a esta viuda, que ella depositó 2 moneditas de poco valor. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Llama a sus discípulos y le dice, mira, aquí la gente está trayendo dinero, el mínimo de lo que les sobra. No son personas que están dando el máximo, sino el mínimo de lo que les sobra. Pero le llamó la atención a Jesús que esta viuda trajo solamente lo que tenía para poder vivir. Fe en su corazón, porque si de ahí iba a salir y no tenía más nada, a saber cómo ella iba a pasarlo. Pero Dios la bendice porque Dios está pendiente, hermanos, de los que realmente están pasándola mal. Y es el corazón que Él nos llama a tener. Es muy interesante. En estos momentos sabemos que son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos difíciles, pero podemos nosotros en estos momentos también
dar nuestro granito de arena y decirle a Dios, mira Dios, aquí está. Y si no tienes, mira, no te preocupes. Recuerda que Dios siempre dice que los pobres los tendremos con nosotros. Así que tendremos oportunidad de poder ayudar en cualquier momento. Pero lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté dispuesto en todo momento. Mira lo que dice Isaías 58:10 dice, alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor les guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y nos pide. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Pero mira lo que dice. Entonces su luz que resplandece desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el sol del mediodía. Eso es muy interesante porque, wow, cómo Dios nos anima a que lo podamos hacer y nos hace, yo diría, halagos de, mira, ¿cómo te vas a ver si tú haces esto? Es muy interesante las escrituras, cómo Dios nos habla si le ponemos mucha atención. En Hechos capítulo 20, versículo 35, también Pablo nos habla de ser un ejemplo de trabajo, ser un ejemplo de servicio. Él dice en el versículo 10, en el versículo 35 del capítulo 20 de Hechos, Pablo dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar, y cómo trabajo y esfuerzo, y con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hoy, de las palabras del Señor Jesús. Y esta es una palabra que a mí siempre me ha animado. Hay más bendición en dar que en recibir. Y eso es lo importante, hermanos, porque no podemos estar esperando o mirando a ver a qué hora recibimos ayuda o quién nos viene a ayudar. Dios dice que es más rico, hay más bendición en mirar y estar esperando y buscando a quien nosotros podemos ayudar. Eso es bien interesante porque eso es bien importante, hermanos, dar para recibir todas esas bendiciones de las que Dios nos habla. Dios nos anima mucho a dar. Dios nos anima a que podamos servir y estar pendientes para poder ayudarnos unos con otros, porque eso es lo que Dios nos llama. Pero también Dios nos toca el otro lado donde por causa de nuestras acciones podemos también perder esas bendiciones. Claro, no podemos pensar en Dios como un mercader que vende y compra. Si tú me das, yo te doy. Y si tú... No, eso no es así. Dios no es así. Dios lo que trata es de cuidar nuestros corazones, hermanos, para que nosotros podamos estar siempre teniendo el corazón como el suyo, bondadoso, misericordioso, compasivo y lleno de amor con los demás. Mira lo que nos dice en Ageo 19. Muy interesante la escritura. Acá dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Y él pregunta ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. En el versículo 10 dice, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce su cosecha. ¿Es por culpa de quién dice Dios? Él no dice que es por culpa de mis hijos, Él no dice que es por culpa de mi esposa o es culpa del vecino, no. En general, Él dice, por culpa de ustedes
por la acción de ustedes, por el corazón de ustedes, es que el rocío del cielo deja de caer y la tierra no produce su cosecha. Mira, muy interesante, pero luego ¿qué? Luego ¿qué nos dice? Es interesante como Dios dice acá, pero luego Él nos dice en Malaquías capítulo 3, en el versículo 10 también, vean lo que Él dice acá. Si ustedes traen íntegro el diezmo, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición. En la versión que yo tengo dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán espacio para guardarla. Y luego nos dice que pruébenme en esto y verán todo lo que yo puedo hacer por ustedes, dice Dios. Aquí nos anima. Primero nos dice que por nuestro corazón podemos caer en esta situación de perder las bendiciones de Él. Pero luego dice, pruébenme y verán si no abro las compuertas de los cielos. Así que las buenas acciones, hermanos, mueven el corazón de Dios. Las malas acciones o los corazones endurecidos, diría yo más bien, paran el trabajo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. Eso es muy importante tener muy en cuenta. Mira lo que nos dice también en Deuteronomio 15, capítulo 15, el versículo 10 y 11. Dice, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por esto te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidades. Y eso es lo que Dios nos llama. Dios nos llama a compartir nuestros bienes, a compartir, no estar mirando solamente lo que yo necesito o pensando, sino Dios quiere que generosamente abramos nuestro corazón, pensemos, hermanos. Yo vi unos videos semanas atrás de Job, hablando de hermanos en estos países por África y por esa región, que después de que hubo el cierre de todos los lugares y el encierro a las casas de la cuarentena, hermanos que se fueron con sus hijos a dormir sin comer. Y ellos tomaron una campaña de que nadie puede irse en estos tiempos a una cama sin dormir. Yo le puedo, a una cama sin comer, perdón. Y yo les puedo decir, hermanos, en mi niñez, muchas veces yo me fui a la cama sin comer. Porque es duro ver a una madre llorar y no poder hacer nada. En estos tiempos, en estos pueblos, ustedes saben, si no tienes, no comes. Pero nosotros podemos ayudar a que esta semilla, este granito llegue a esos pueblos, a esas personas, hermanos, que tanto lo están necesitando. Hoy tenemos una gran oportunidad para poder agradecerle a Dios, para llevar una sonrisa a estas familias, las iglesias en estos otros países, hermanos, que están siendo tan afectados como Brasil, Honduras, El Salvador, México, están pasando por un momento difícil. Han visto las noticias de cómo las tormentas ahora están trayendo desastres, de inundaciones y cómo las cosas se empeoran. Entonces podemos ver que hay tanta necesidad, pero nosotros, hermanos, podemos hacer la diferencia. Como saben, la colecta, hermanos, este domingo, junio 7, es como siempre, es a $100 por miembro. Pero como dije al principio, hermanos, si no, el que no puede, nosotros entendemos, el momento es difícil, un momento de mucha incertidumbre. Muchos han regresado a trabajar con pocas horas o con menos sueldos y todas esas cosas nosotros las entendemos y Dios las entiende, porque todos las estamos viviendo aquí por igual. Pero ¿sabes qué? No te sientas mal. Ora para que los que podamos hacerlo lo hagamos
y órale a Dios para cuando tú tengas la oportunidad. Puedes hacerlo también, hermanos. Dios entiende, Dios conoce el corazón. Lo importante es con la actitud y la acción que lo hagamos. Generosamente, dice Dios, porque generosamente dice Dios, para que podamos, dice, tener lo que hacemos aquí, para que podamos tener, dice Dios, tesoros en el cielo. Mira, para terminar, lo que me dice esta escritura. Es muy interesante como Dios siempre nos está animando. En Mateo 6:19 del 20 al 21. Dice, en el 19 dice, no almacenen tesoros en la tierra donde la polilla se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran a robar. Dios aquí, hermanos, no nos está, Dios sabe y nosotros sabemos que el comején ni la polilla destruye el dinero, ni el óxido destruye el dinero, pero sabemos que esas son cosas que sí destruyen nuestros corazones. Nuestros corazones se endurecen, nuestros corazones se vuelven egoístas, nuestros corazones, hermanos, no piensan en la necesidad del otro. Y ahí es donde Dios quiere cuidar nuestros corazones. Dios dice, no hagamos tesoros en la tierra, porque entonces al final de la escritura dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que Dios nos anima? Dios dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Eso nos dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos ese corazón. ¿Por qué? Porque mira, cuando lleguemos al cielo, qué lindo es, ¿no? Que nos reciban con brazos abiertos, ¿verdad? ¡Wow! Porque es como que todo lo que hacemos es como que estamos ahorrando centavito tras centavito en una cuenta de ahorro en el banco. Cuando ya llegas a una edad ya bien madura y vas a ver esa cuenta, ¿cuánto vas a tener? Y eso es lo que Dios quiere, que mientras vivamos en esta tierra, hermanos, acumulemos esos tesoros en el cielo, para que cuando lleguemos allá, recuerden la escritura que Jesús compartió, donde dijo, fui forastero, fui preso, estuve enfermo, estuve desnudo, y cuando llegamos allá y nos dice, tú no me diste de comer, tú no me visitaste, no me vestiste. Eso es triste, hermano, cuando Dios lo que nos está diciendo acá es que no olvidemos de las bendiciones que Él nos da cada día. Que no nos hagamos ciegos a las necesidades de los que están a nuestro lado. Que estemos pendientes y estemos siempre dispuestos, hermano, porque Dios nos bendice. Igual que demos, igual que no demos, Dios nos da las bendiciones. Pero Él lo que quiere es cuidar nuestro corazón para que no acumulemos esos tesoros para nosotros, sino los podamos acumular para cuando lleguemos al cielo haya mucha bendición y un buen recibimiento para nosotros. Hermanos, muchas gracias, era lo que les quería compartir esta noche. Que Dios los bendiga, cuídense, los quiero mucho y en el nombre de Jesús les mando un fuerte abrazo. Amén.